Genial. Entonces vamos a empezar. Muy buenas tardes, queridos estudiantes y docentes de la Universidad PUC. Vamos a comenzar las capacitaciones especializadas en patentes gracias a Indecopy. De verdad, muchas gracias, Elizabeth. Ella es una reconocida especialista en todo lo que es el proceso de patentes de Indecopy, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver con el primer tema, que es introducción al sistema de patentes y procedimiento para la obtención de patentes. Vamos a comenzar con la exposición, luego al fin una ronda de preguntas, así que vamos a estar atentos a las preguntas que están en el chat, o si no, al final también podemos hacerlo de manera, ¿no? Podemos abrir los micrófonos también. Ok, Muy bien, gracias. Miriam, la presentación comprende de dos partes, una parte de introducción al sistema y la otra parte procedimiento para la obtención. ¿Te parece si para organizarnos vamos a tener la introducción y luego preguntas y posteriormente, luego de ella, vamos con el segundo capítulo, que es el procedimiento, y con eso terminamos. Perfecto. Bien, Bien. gracias. Sí, entonces tú me ayudas con las preguntas que vienen por el chat. Sí, yo voy a estar atenta al chat. Pueden ir formulándolas, ya yo las voy a ir tomando nota. Ya, perfecto. Muy buenas tardes. Estamos ahora en un ciclo de capacitación. Este ciclo de capacitación comprende de cuatro clases. Esta es nuestra primera clase conmigo. Vamos a tener las 4 clases conmigo. Se puede, hoy día, por ejemplo, tengo un problema con la luz. Se me fue la luz y estoy compartiendo mis datos apto, pero estamos bien. Así que empezamos ahora con este tema. Quería darle perspectiva a este tema sobre introducción al sistema de patentes. Como ustedes saben, las patentes vienen de mucho más atrás, ¿no? Y corresponde a un capítulo más grande que está dentro del propio intelectual, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo surgió a través del tiempo la propiedad intelectual y cuáles son los acuerdos que se tuvieron en internacional, que me parece muy importante que sepamos. Bueno, la mayoría aquí creo que no son abogados, pero debemos tener en cuenta mucho para si hay algún conflicto o haya una capacitación de parte de ustedes a otras instituciones, puedan tener en cuenta en base a qué se fundamenta el sistema de patentes y el sistema de propiedad intelectual. Entonces, vamos a empezar, es un poco más teórico, mucho más factible para nosotros en esta primera parte. Bien. Ustedes, sino a los primeros hombres, a las primeras civilizaciones, ¿ustedes creen que cuál fue la primera gran expresión creativa? Sí, justamente el fuego, ¿no? Y esto fue a través de problemas que sucedían en las primeras civilizaciones, cogernos del frío, acogernos de un sitio para dormir, por las inclemencias climáticas de ese entonces, ¿no? Entonces apareció el fuego. Y esta fue la gran expresión creativa del hombre. ¿Para qué? Para que a través del tiempo y sus necesidades pudiera inventar, ¿no? Y es así como a través del tiempo las primeras que se utilizaron, ya sea para la pesca, para llevar sus productos ya comunitarios, ¿no? Incluso alguna expresión de música, ¿no? O de instrumentos musicales. Y también a través surgió, ¿qué cosa? Las primeras civilizaciones, construcciones, las esculturas, los inventos llamados la pólvora, la rueda, la imprenta y las expresiones artísticas
como la pintura, las novelas y los trabajos de investigación, ¿no? Y es así como del tiempo el hombre empezó a surgir más. Y esto debido a su gran capacidad. Y que esto marca dentro de lo que es la propiedad intelectual, que está directamente relacionada a creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias, los símbolos, los nombres, ¿no? Que se utilizan posteriormente, ¿sí? La primera el primer uso de patente que se tiene registrado es mediante la expresión de letras. Bueno, primero para decir que en las patentes viene de la expresión patens, que significa estar abierto, visible. Y ya en esos años hablábamos de patentes del siglo III o en el y la primera expresión o referencia a este privilegio justamente lo encontramos en el siglo III antes de Cristo, donde en unas llamadas Sibaris, que quedan en Italia, ellos se concedían derechos en esos dichos llamados exclusivos a los creadores que preparaban platos nuevos, ya sea para la nobleza, para la realeza, y que estos eran estos que proporcionaban, les llamaba inventores, ¿sí? De cualquier lujo, cualquier refinamiento. Este derecho se otorgaba en esta ciudad por un año. ¿Alguien tiene me gustaría que por favor apagaran el micrófono para poder... Sí, Gracias. ¿te parece, Elizabeth? Voy a silenciar a todos Sí. y abro el micrófono, ¿sí? Sí. ¿Se escucha? A ver, Elizabeth, ahora sí, puedes abrir tu micrófono, por favor. Elizabeth, sí, voy a intentar yo. Sí. Muchas gracias. Tenía que compartir. Ya. Sí, fuerte y claro. Ok, ok. Bien, decíamos que nuestra expresión de privilegio y de patentes se le dio a estas Sibari, llamadas Sibari, ¿no? Que se concedían a los platos culinarios, que hasta ahora Sibari significa una ciudad culinaria, ¿no? En esos tiempos se le daba los platos y ellos eran inventores y se concedían esto por un año, es decir, que solamente ellos podían platos por un año pedidos, ¿no? Entonces, primera referencia que se hace a un derivativo, a una patente, ¿sí? Y tiempo tuvimos muchos más. Este término se fue acuñando en diferentes tiempos. Por ejemplo, el primer privilegio concedido, porque el de Sibaris no fue un privilegio otorgado legalmente, no tienen algún registro, pero sí por historia se
sabía de Ciudad Sibaris. Pero el primer privilegio legal que se concedió fue a Filippo Brunelleschi. Esto fue en Florencia. Este se le dio el privilegio por tres años. Luego apareció en 1449 que se concedió la patente en Inglaterra a John de Utiman, método para fabricación de vidrieras. Y aquí se acuña este primer tiempo, los 20 años que concedió Inglaterra para su patente. Y no fue hasta 1474 que se establece el Estatuto de Venecia, el plazo de protección años, porque consideraban que 20 años era o mucho tiempo. Entonces, se dispositivos nuevos e ingeniosos que no se habían visto ojo, que esto era solamente y el plazo era de años. Luego aparece el primer privilegio español, ¿no? Concedido a Pedro de Aslor. Eso es un método para moler granos, que ya se empiezan ahí a tener la protección de años, ¿no? Y este cambio, ¿por qué? Porque Inglaterra, Italia, España estaban en ese conflicto de conceder privilegios por 10 o por 20. ¿Y qué pasaba si este se iba a España, si este inventor se iba a Inglaterra, se concedían eso, tendrían los 10 años? Entonces todos esos fueron apareciendo estatutos, monopolios, conversaciones para crear algún sistema de patentes. Y no fue hasta 1962 con la declaración del sobre privilegios. ¿No? A través de esto. Luego aparecieron las leyes modernas, ya llamadas ya las leyes de patente. Francia, Alemania, España, Japón, en 1791 ya fijaron ciertas normas para el sistema de patentes, ¿no? Y no fue hasta 1883 que en la Convención de París las primeras leyes de patentes ya unificadas. A través de este convenio de varios países que actualmente son casi la totalidad mundial que están dentro de este convenio de París, se fijan las primeras normas de patentes. ¿Cómo sería si un inventor va hacia otro país a querer comercializar? Estamos en la época de la revolución industrial, de requeridos en masa en otros países. Entonces había que fijar entre países, entre naciones, sino un acuerdo mundial. Y este convenio de París fija, pregunta de examen, tres principios fundamentales que hasta ahora sostienen el sistema de patente. ¿Cuáles son estos principios? El trato nacional, que fija que los extranjeros de los países gozarán de los mismos derechos que las leyes nacionales concedan. Es decir, que si yo como extranjero me voy a Colombia, tengo los mismos derechos que los nacionales inventores colombianos. Eso es lo que dice nuestro convenio de París. Eso se llama trato nacional. Extranjeros tratados como nacionales, ¿no? Aquí se establece el principio de prioridad. Es decir, que una solicitud
o de marca, porque el acuerdo, recuerden que es un acuerdo para el comercio. Entonces, hicieron leyes no solamente para propiedad industrial, sea marcas, o también para competencia desleal, para los acuerdos de incentivos en el comercio. Se fijan para propiedad industrial, principio de prioridad. Ahora todos lo tenemos, ¿verdad? Que podemos por un año solicitar desde el depósito de nuestra solicitud, se tiene un año para presentar en otros países, ¿no? 12 meses en el caso de patentes de invención y 6 meses en el caso de modelos de utilidad y marcas. El tercer principio, el principio de independencia. Eso quiere decir que las patentes solicitadas en los diferentes países por los nacionales serán independientes de las, es decir, que cada país fija un estándar de legislaciones. Es como que nosotros la legislación de andina, Estados Unidos tiene su propia legislación. Nosotros no podemos ir hacia Estados Unidos con nuestra legislación y que nuestra patente también sea concedida allá. Y Estados Unidos tampoco puede venir aquí y decir, ya que en mi país ya me los tienes que conceder. Eso no se establece así. Cada país es independiente, dar, otorgar o decidir qué proteger y qué no proteger. ¿Sí? Esos tres principios, trato nacional, principio de prioridad y principio de independencia. Con estos tres acuerdos y tres principios, el sistema de patentes. Luego de 1886, que se establece el Convenio de París, ha sido una convención, un establecimiento a ver, creo que me fui, 1883. Acá me equivoqué. En 1886 aparecieron el Convenio de Berna. Claro, en 1883 se fijaban leyes para acuerdos de propiedad industrial y de marcas, pero no había un acuerdo para los literatos y los artísticas. Entonces, en 1906 se establece el convenio para los fijados en derechos de autor. ¿Sí? Esto fue impulsado, ahora lo vamos a ver, el convenio de Berna, pero en 1891 se establece el Arreglo de Madrid, que es un acuerdo para la presentación de marcas. Es un arreglo para la presentación mundial de marcas. Concesión, solamente presentación, una presentación en línea. En 1893 se establece el BIRPI, que prácticamente es una función del Convenio de París y Berna, lo que después será la OMS. Esto fue una primera etapa de fusión porque se veían acuerdos sobre todo para procesos contenciosos. Está bien, el Convenio de París nos fija y el sistema de patentes, pero en caso de controversias, por ejemplo, si un autor italiano publica un libro en Francia, siendo él italiano, ¿cuál es la legislación que a él, y si era copiado por una tercera persona, a quién podía dirigirse? ¿A la ley de su país o a la ley donde copia? Entonces, esos acuerdos no estaban establecidos dentro del Convenio de Berna.
se fijó un establecimiento que fusione los dos y ven esos temas de conflicto sobre todo, ¿no? Y se estableció el BIRPI, que después pasó a ser la OMPI, para organizar y administrar los tratados de propiedad intelectual. La OMPI ya como propiedad intelectual en sí, es decir, marcas, patentes, derechos de autor. En 1978 se accede a un acuerdo de PCT, o bien había un arreglo de Madrid para la presentación en línea de marcas. Entonces había que tener un acuerdo también para la presentación en línea de patentes, y estableció mediante el PCT, ¿sí? En 1994, APAC, que es un adjunto, sí, ¿no?, de la Organización Mundial de Comercio, ¿no?, en donde se fijan las leyes que no habían sido establecidas respecto y específicamente al sistema de patentes, ¿no? Entonces, como el convenio de Berna, el convenio de el acuerdo del BIRPI eran de todo propiedad intelectual, pero no había establezca en temas mucho más controversiales en relación a comercio. Eso se establece el ATIC, ¿no?, que fija los TRIPS en inglés, que fijan el tema de propiedad industrial para el comercio, ¿no? Y en 1998 se abre la Academia de la OMPI, ¿no? Propiedad intelectual establece esta academia para transmitir todo sobre propiedad intelectual. Si ustedes ingresan de la OMPI, pueden ver los cursos que se imparten y no solamente a público en general, examinadores o los que han citados por becas para hacer maestrías y doctorados, ¿no? Entonces es una academia, un gran esfuerzo de toda la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para justamente especialistas en propiedad intelectual, ¿no? Lo que prácticamente pasó en el tiempo con respecto a propiedad intelectual. Y como decimos, el convenio de Berna fue Víctor Hugo. ¿Quién no conoce a Víctor Hugo? En ese tiempo él una asociación literaria, una asociación de literatos y artistas internacionales. Ellos fueron los que impulsaron y dijeron, si hay un acuerdo como el Convenio de París para derechos de autor, su objetivo de esto es dar a los creadores un plano internacional, controlar el uso de sus obras, recibir un pago por esto, ¿no? Y ellos también establecen sus 3 principios fundamentales. ¿Cuáles son? Territorialidad, ¿no?, que se establece que el Estado no puede dictar normas que gobiernen actividades fuera del territorio. El como ya hemos visto, que implica que el mismo tratamiento de una obra extranjera tenga en una obra local, ¿no? La elección del foro o ley. Esto se hace en relación al punto de que las leyes se ven en el lugar donde se produjo la infracción. Es decir, en el caso que veíamos de este novelista que es italiano, va a Francia, publica con un acuerdo con una editorial y le copian la obra. ¿A quién acudir? ¿A Francia o a ahí? Entonces aquí ellos se pueden elegir el foro. Si es que ese foro, si es que es la copia, que sería en Francia, y tendría que hacer su acción de infracción. Y si esta legislación no le es favorecida o de repente no capacitadas
ese entorno de país a tramitar esa infracción. Entonces, esos la OMPI, ¿no? Que como dijimos que era PIPI, ahora es OMPI, o une todos estos acuerdos del convenio y, ¿no? Es 198, como decía, ¿sí? Fijan los derechos de propiedad, que es la arquitectura, la actividad creativa y facilitar la explotación de sus mismos creadores. Como vimos de ADPIC, que es para los derechos de propiedad intelectual. Esto es un anexo de la Organización Mundial de Comercio. Proponen estándares para la protección de la propiedad intelectual y la transparencia en las políticas de ley, ¿no? Como mecanismos de legales o acuerdos contenciosos internacionales, ¿no? Y estos es en síntesis todas las normativas que el tiempo surgiendo, ¿no? Hasta ahora nosotros una absolución de temas contenciosos, pues al ADPIC. Si al ADPIC no tienen esos acuerdos, al más grande, que es el acuerdo de, entonces es ADPIC y que es el más grande y que fijan los acuerdos que, ¿no? Como ya vimos, el ADPIC busca armonizar estas requisitos, los requisitos mínimos, que son clientes, que después los vamos a ver en el segundo capítulo, y de cuáles serían las excepciones de patente. Esto es una ley, ¿no? Nosotros que tenemos nuestra ley, la decisión 486, que, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que he hablado anteriormente, el sistema se divide en dos capítulos: derecho de autor, obras, las literarias, las musicales, las teatrales, las científicas, las audiovisuales y otros, y la que son los signos y distintivos, marcas, los lemas, nombres comerciales, las zonas de origen y inventos, los desarrollos estéticos, que son los industriales o los integrados. Industrial, perdón, están los derechos sui generis. ¿Cuáles son los derechos sui generis? Nuevas variedades y los colectivos. Bien, este capítulo, patentes, ¿no? Patentes, que es que nos compete ahora, ¿sí? Diferencias. El derecho de autor es un registro factivo, ¿no? Tiene una validez universal. Que si yo soy peruano, mi validez mundial, ¿no? Y todos los países. El periodo largo de vigencia, que puede ser de 50 o de 70 años, de acuerdo a cada derecho. Y el concepto clave, que es el de originalidad. La propiedad industrial, eso sí, es un registro, es decir, que para que puedas defender tus usos, una concesión o ¿no? Una territorial que solamente se da la validez en el territorio donde ha sido el periodo acotado
de derechos es el tiempo de 20 o de 10 años, dependiendo de la edad. El concepto clave es, no confundamos con ser novedoso, ¿no? Original, novedad es de acuerdo a las alegaciones que hay dadas, ¿cierto? La novedad, por ejemplo, eso es nuevo o no, con un establezca o que divulgue todos los componentes que tengo de mi invención. En cambio, originalidad, la misma idea, pueden ser los mismos elementos, pero originalidad. Ustedes, ¿quién no ha leído Romeo y Julieta? Este concepto, Romeo y Julieta, de jóvenes que se aman siendo de familias diferentes y que se odian, en cuántas películas, en cuántas novelas, en cuántas obras teatrales la hemos visto, en muchas, pero siempre variando, siendo el destino o los personajes o la trama inicial o la trama, siempre cambiando eso que le da la originalidad. Tiene los mismos elementos, personas, familias, que la originalidad de cómo se lleva a cabo eso pertenece a cada autor, ¿no? En cambio, en novedad no. En novedad es tácito. Yo encuentro un documento que me diga que tienen todos esos elementos, lo deniego por novedad, no es novedoso. Puedo cambiar, puedo hacer que tenga los mismos elementos, pero que se vea más bonito. No, novedad, elementos. Con un documento lo concluyo. Originalidad es cómo se lleva a cabo el trama, ¿no? Diferentes puntos de vista. Entonces, eso debemos tener muy en claro. Igual, en marcas también se establece la novedad, ¿no? Que esa no sea nuevo fonéticamente y también escrito, ¿no? Con formación de figuras que le otorga a una marca. Entonces, ¿qué es lo que se puede proteger? Aquí está toda la gama de lo que podemos proteger mediante modelos de utilidad, derechos de autor, signos distintivos, derechos empresariales, que también son considerados como derechos de un establecimiento de propiedad intelectual, pero si es que estos secretos son divulgados, ya no es secreto, ni tampoco un derecho sobre algún territorio de la legislación, ¿no? No hay secreto divulgado, ya no es secreto, entonces todo el mundo lo puede usar, ¿sí? Los certificados de obtentor también, que es de propiedad intelectual, que se establece para plantas como variedades vegetales, ¿no? Una nueva variedad, pues estas la puedo proteger mediante el certificado de protección, de obtentor, perdón. Y aquí están cuáles son los procedimientos en patente de invención, que se puede proteger productos o procedimientos solamente, y signos distintivos que son para herramientas de marketing, los derechos de autor que pueden ser para publicidad, otros fines, ¿no? A ver, ¿sobre una herramienta intelectual? No. Por ejemplo, en esta botella, ¿quién no conoce esta botella? Otra, invenciones, modalidad, sí, puede ser de utilidad, porque este sistema de apertura y retrae de la boquilla, ¿no? De esta tapa, una patente de invención, que es la formulación de la bebida, de repente activos o componentes que le dan la novedad y el nivel inventivo del producto, o también puede ser la formulación del envase
que este envase sea biodegradable, que tenga características, que estos elementos o la composición de esta que se pueda producir. Ahora que tenemos, por ejemplo, ¿no? los biodegradables a base de cáscara de plátano o a base de diferentes tipos que pueden ser biodegradables. Más, el modelo de utilidad ustedes han visto que esta base de la botella en la base tiene una base medio cóncava, la más resistencia, estabilidad a la botella y hace movilidad. En signos distintivos, obviamente la marca, ¿no? La marca y la disposición de colores que en ella existe. Y si es que hay algún elemento o una también podría ir aquí, ¿no? Como diseño industrial, la forma externa, la forma estética de la botella. Entonces, en un producto podemos encontrar diferentes activos de propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres herramientas de propiedad intelectual? Las patentes, los signos o y 10 años en el caso del modelo de utilidad, que ahora lo vamos a distintivos, 10 años, y de 70 años, toda la vida del autor, y 70 años luego de la muerte. Y es regalías. En el caso de años, hay otros que solamente tienen la protección de 50 años. Y otros países, México, incluso que tiene 100 años después de oro, ¿no? En el caso de Argentina, que es nosotros que tenemos 70 años, y en el caso de México 100 años, derecho de autor. Eso es por la legislación. En el caso de signos distintivos, sí, indefinidamente, se vence los 10 meses, a volver con un pago, volver a renovar no. El ámbito territorial de signos distintivos y el derecho de autor es universal. Y esto lo establece el convenio de Berna. Obligatorio el registro, en el caso de patentes no. Si no quieres patentarlos, no tendrás los derechos, todo lo que no tiene tema de propiedad intelectual. En el caso de signos y en derechos de autor también. Registro para gozar protección, que tramitar la solicitud para obtener un registro, caso de patentes. Sí, en el caso de signos y derechos de autor, no. Es innato, ¿no? Desde el momento de que, ya sea en internet, ya sea, yo soy el autor de la obra. Ahora sí me registro, ¿no? Hacer valer mis derechos de propiedad intelectual. Bien, las patentes. Ya hemos hablado de todas estas herramientas de propiedad intelectual, pero ¿qué es una patente en el caso de lo que nos compete? La patente es un derecho que confiere el Estado al dueño de la invención. ¿A cambio de qué? Una explotación exclusiva en el territorio donde se solicitó la protección por un determinado. ¿Sí? Entonces, es ese, solucionar un problema, identifico cuál es el problema, de cómo solucionar, invento. Si tengo un invento, solicito una patente hasta que me la conceden. Esa concesión, ese registro se le llama patente. ¿Sí? En el Perú tenemos el primer registro en 1571. Ya saben, en 1532 vienen los
los españoles ya vienen con estas ideas de conceder privilegios y se establece el privilegio a Pedro Fernández Velasco por minero para separar mercurio y sales. Ya saben, ellos vinieron aquí al Perú a explotar, ¿no? Toda esta. Entonces estaban en el boom minero de 1500 a 1600, en el boom minero, y se daban privilegios a los que tenían nuevos procedimientos para hacer mayor validez de estos, para separar oro, para separar plata, ¿no? En los relaves mineros. En 1990, ya casi 200 años después, se establece el privilegio a un español por la introducción de bombas de fuego. Ya saben, ya en esta ya era la época de la revolución industrial. La revolución francesa estaba en su boga. Entonces, el boom de la producción de introducción de bombas, de armas, aquí se otorgaban privilegios, ¿no? Aquí en el Perú y en todo el virreinato en Europa. 1795, 5 años de Arequipa, se da el privilegio por una máquina para despepitar algodón. Trajo consigo la explotación de nuestro algodón y se conceden pues los privilegios, ¿no? Y la máquina para moler chocolate en la época ya republicana, en los 1837, después de nuestra independencia, entonces se establece para moler chocolate, ¿no? El que se establece como un boom, ¿no? Y en 1869 aparece la primera ley nacional de Perú, ¿no? Y no que se establece con la decisión 486, que es la que rige a nivel macro regional, es decir, en los países de la comunidad andina, el sistema de patentes. La decisión 486, esta regula el otorgamiento de marcas y patentes, ¿no? Y demás derechos de la comunidad andina. Esta detalla cuáles son los procedimientos. Esta, sin embargo, tenía que estar acorde de el ACPIC, ¿no? ¿Cuáles son las características de las patentes? Realidad, los requisitos que se deben cumplir para otorgar la patente y cuáles son los tipos de patentes. Están las patentes de invención y las modelo de utilidad. El diseño industrial es un registro, no es una patente, ¿no? Pero también se le puede otorgar un derecho de propiedad intelectual que protege. En el caso de patente de invención, protege tanto el producto como un procedimiento. En el caso del modelo de utilidad, solamente un producto. En requisitos, la patente de invención que sea nuevo, que tenga nivel inventivo y que sea aplicado a la industria. En el caso de modelo de utilidad, que sea nuevo y que tenga ventaja técnica. La vigencia, la patente de invención, 20 años, el modelo de utilidad de 10 años. Algunos ejemplos de patentes de invención, tenemos la aspirina, el primer mouse, que en verdad era un ratón de los años. Y en Estados Unidos piensa elaborar esta solicitud de patente de una formulación a base de Yacón y Maca, ¿no? Esta es una patente o una solicitud de patente de la Universidad Cayetano Heredia que implica la elaboración de un suplemento en base a maca, que es hidroalcohólica, y el yacón, ¿no? Para y infertilidad, ¿no? ¿Por qué está Estados Unidos? Porque la Cayetano Heredia ha tenido un convenio para la transferencia de esta solicitud con Estados Unidos, con una empresa de Estados Unidos, ¿no?
En el caso de modelos de utilidad, el sorbete perfeccionado, ¿no? Es el sorbete, la cañita, la pajilla que se le suele usar para jugos. Lo que se vio que en el caso de niños o en el caso de personas que tomaban estos jugos sólidos, cuando inclina este sorbete, no podía sólidos. Entonces se desarrolló este sistema de pliegues, ¿no? En la parte, un sistema de pliegues que con esto facilitaba que los líquidos pasen a través de este sorbete, ¿no? Entonces se convirtió en un modelo de utilidad. Lo con tapa, que nada más es que se dio cuenta el inventor que las cubetas, entonces le puso una tapa. Y además que la iluminación en cada cubetera para que pueda extraerse fácilmente el hielo, ¿no? Este equipo para perforar vidrios, que prácticamente duró modificado, que comprende esta herramienta, este equipo, ¿no? Para perforar vidrios, hacer círculos de gran, de círculos perfectos, ¿no? El dispilletas, cuyo un brazo al que esta es la que ejerce presión sobre la célula para que yo pueda sacar una por una y no saque más de esas, ¿no? Pues como vimos en estos, ya sea de patentes o modelo de utilidad, la característica es la novedad. Y la novedad tiene en la oficina de patentes. Si el examinador en la oficina de patentes llegó a tu red social, llegó a tu tesis y ya ha sido divulgada, el examinador va a que no es nuevo. Eso hay que tener cuidado. No en todos los países existe un plazo, o sea, la ley de patentes, la legislación 1075, el sistema de patentes, que es prácticamente un anexo de la, pero se establece ciertas, digamos, ciertas aclaraciones de cómo se interpreta la decisión 486, ¿no? Y esta nos establece también que Perú se le puede dar al inventor un año de plazo de gracia. Es decir, si la primera divulgación, la divulgación que lo hace, ya lo divulgaste, después de divulgar lo quieres patentar, puedes acogerte a este. ¿Qué quiere decir? Que y hasta un año te puede condonar esa divulgación. Se hace de la vista gorda y no ve. Eso se llama el plazo de gracia, pero lo tiene que dar el mismo inventor. Y no en todos los países se da el año de decir, si yo quiero ir a otros países con mi invención, debo tener en cuenta que ese año de gracia solamente me va a establecer. Si voy, por ejemplo, a Estados Unidos, donde no hay plazo de gracia, y ellos ven mi tesis, ven mi red social, y ya consideraron que ya divulgué mi invención, lo pueden denegar, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y divulgación. ¿A qué divulgación? Técnica. Todo lo divulgado hasta la presentación de la solicitud corresponde al estado de la técnica.
Y el estado de la técnica, divulgación escrita, oral, o divulgación oral, estoy en una conferencia y alguien la graba, esa puede ser una divulgación oral, ¿no? Otros medios, comercialización en web, en revistas, en el Facebook, en redes sociales, ¿no? Entonces, eso también es considerado estado de la técnica. Documentos antecedentes. Siempre tengan fecha cierta, ¿no? Y ya los examinadores saben, si hay un documento de YouTube, ya saben cómo ingresar para ver cuál es la fecha de la publicación de ese documento, ¿no? A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Una composición que tiene A más B más C ha sido solicitada y el 1 de enero del 2020. Eso es mi invento. En el análisis de patentabilidad durante el trámite, lista encuentra los siguientes documentos. A ver, vamos a ver. D1, la acta de 2018 del 2018. De una composición que tiene más B. El documento D2 ha sido una exposición. El inventor se fue a una universidad y expuso su invención. ¿Y qué fecha? El 30 de junio bueno, supongamos que ya estamos en noviembre del 2020 y ya no hay coronavirus, ya no hay nada, entonces el inventor se fue el 30 de junio, justamente cuando el presidente abrió todos los mercados y todas las universidades, y justamente él se fue el 30 de junio a exponer su invento. Y él habla de esta composición, A más B más C. Y tenemos el documento D3, el artículo del propio inventor del 30 de junio del 2018, que también revela una composición que comprende A más B más C. ¿Cuál creen que es el documento antecedente? ¿El D1, el D2 o el D3? Sería el D3, ¿no? El D3 es el que revela fecha anterior a la solicitud del año 2018 con los mismos y los componentes ya han sido revelados en la solicitud presentada ante el INDECOPI, ¿no? Entonces, mediante esto, y ni siquiera tiene el plazo de año de gracia, ¿no? Entonces, con este documento, el analista debía de negar la novedad, ¿no? El nivel inventivo. ¿Y qué significa? Muchos tipos de análisis para identificar el nivel inventivo. Se establece bajo preguntas y respuestas que el examinador la puede hacer, ¿no? O sea, como, ¿cuál es el cercano? Identifico mediante la novedad. ¿Qué problema resuelvo con esta invención? Entonces, derivo de la descripción. ¿Cuáles son los elementos técnicos que dan esa característica novedosa? Y si identifico que el documento antecedente, bajo este documento antecedente, yo podría haber inventado esta solución, considero de que no existe nivel inventivo. Por ejemplo, ustedes, bueno, aquí algunos profesores quizás habrán utilizado el disquete. Yo lo he utilizado en los 90s, en los 99, 2000, todavía existían estos famosos disquetes, ¿no? Que solamente podías recargar, a ver, 3 o 4 documentos de Word.
nada más, ¿no? Y eso lo usábamos 3 o 4 veces en una cajita, ¿no? Que teníamos estos disquetes. Pero luego aparecieron este formato, el formato de CD, donde ya se podía grabar varios documentos, ¿no? Y luego, ahora que establecemos los USB, ¿no? Que es mucho más rápido, mucho más práctico, es más pequeñitos y tiene hasta 64 gigas de información, ¿no? Mucho, ¿no? Incluso fotos que se pueden contexto mediante, bueno, ahora Drive, entonces ya están pasando de moda, pero fueron adquiriendo. Que no ¿no? Aplicación industrial. La aplicación industrial significa que esto puede llevarse a la industria como una actividad productiva. Por ejemplo, invento un lápiz con anillos pintados de color de la mina. Ser que aquí tengo el color azul y aquí tengo el rojo. El documento D1, lápiz con líneas oblicuas para decir el color azul y por aquí. A partir de esta información, yo podría ver esta, sí, no de manera evidente. Cualquier cosa que me diga acá que esto es azul y esto es rojo, no tendría nivel, ¿no? Porque son los mismos elementos. Entonces, allí diría que no sería inventivo, ¿no? De la mina es la misma función de los extremos, ¿no? Por ejemplo, invento sacapuntas. Tengo ¿no? Que tiene un cuerpo, aloja el lápiz, ¿no? Y esto mediante un rodillo va girando y va tajando, ¿no? Sacando la punta. Lo mejor, ¿cuál es la invención que esto tiene? Uno más que se abre y a adecuarse a cualquier grosor de lápiz, ¿no? Ventaja, sacapuntas de metros, sea chiquitos, sean grandes, o ahora los que dicen para facilitar ¿no? No tengo ahora la palabra, pero los que se pueden fácilmente escribir, los triangulares para niños, es como podría sacar puntas lo que no tengo con los sacapuntas. Entonces, el inventivo, los convencionales, ¿no? Con un depósito y ya, ¿no? Y el diafragma. Pero esta diafragma no se cierra. Puede encontrar esa abertura y cerradura de repente, cámara fotográfica. Esa cámara fotográfica permite a la apertura o cierre para la penetración ¿no? Y tomar fotos como yo guste. Entonces, ese principio lo he llevado acá. Yo podría decir que este principio de cierre y de un diafragma podría haber inventado un sacapuntas.
¿Qué creen? En este caso sería, aún así, la combinación de esto, no podría haber yo inventado mi invento, que esto pertenece a un campo tecnológico, ¿no? Varía a ser un sacapuntas diámetros, ¿no? Entonces ahí puedo decir que puede reconocer nivel inventivo. En el caso, yo invento una que combina todos los ingredientes, carne roja, hígado, remolacha, hígado, todo ello, todos estos están en estas galletas. Y digo que estas galletas son súper alimentos, ¿no? El examinador, cuando hace su búsqueda, encuentra que todos esos alimentos pueden combatir la anemia. Obviamente esta galleta es un superalimento para combatir la desnutrición, ¿sí? Entonces, con esta publicación yo podría decir, oh, entonces es fácil de que yo agarro y junto todos estos elementos y construyo, o sea, qué fácil, ¿no? Y digo que es para la anemia y la desnutrición. Yo podría decir que a partir de este documento puedo llegar a esta galleta. ¿Qué creen? Puede ser novedoso, ¿no? Novedoso sí, porque no existen los productos, pero no existe galleta como tal. Podría ser nivel inventivo. Tienen los componentes de harina y frutos para hacer. ¿Qué tendría yo que hacer para que esto sea inventivo? De repente demostrar que con algunos de estos productos en cantidades en verdad combata la desnutrición o la anemia, ¿no? Con cantidades específicas y demostrar de repente en pacientes, en niños, que la administración por tantos días de cuántas dosis de estas galletas puedo alzar en una vina, por ejemplo, ¿no? El caso Nutri Galletas, no sé si ustedes de este joven que decía que tenía las galletas a base de sangre de ovino, me parece. Con ello, él disminuía o aumentaba en 1 o 2 puntos hemoglobina, ¿no? Entonces ahí, para que tenga nivel inventivo, tendría que demostrar de que efectivamente a una dosis exacta, administrándole a los niños, podría aumentar en 1 o 2 puntos. La cosa está en demostrar. Y el nivel inventivo sería galleta para o suplemento alimenticio que comprende tales y tales productos para inducir 1 o 2 puntos, o 1 punto, ¿no? En la hemoglobina, ¿no? Entonces, mediante eso, sí, pero si yo digo, galletas que no se tienen, no sé cuánto componen cada uno de los compuestos, que si me di molacha ya me aumenta o es un producto alimenticio, entonces mi galleta también lo hace. Entonces, no es tanto así, ¿no? Se tiene que demostrar en estas formulaciones. Algunos ejemplos que tenemos peruanos, indicador de energía eólica con forma de hipérbole de una hoja, el proceso para obtener hidróxidos de calcio y magnesio en un mineral, procedimiento para generar los homocigotos y el desinfectante a base de compuestos naturales y su proceso de elaboración, ¿no? La ventaja que eso se establece para modelos de utilidad es una nueva forma, configuración o disposición que tienen alguna ventaja técnica que antes no tenía. Y esto se establece para ¿cuáles son los modelos utilizados? El extractor de oro,
El calzado terapéutico de un solo cubo, la cocina doméstica modular de bloques de recolector de humo, el dispositivo modular para generar magnético en diferentes núcleos de ferrita y la tabla de surf dinámica, ¿no? Y para terminar, no se pueden patentar lo que se considera invención. ¿Qué cosa no se considera invención? Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, el parte o todos, los que están en las obras literarias, porque eso se conceden por autor, los planes, los métodos de ejercicios, de actividades científicas, los programas de ordenador, los software que también se protegen derechos de autor, las presentar información. Y los que no están, se pueden ser considerados, pero no se pueden patentar por contra de alguna ley, las invenciones contrarias al orden del público o la moral, las invenciones contrarias a la salud de las personas, las invenciones, otra vez, las plantas, los animales como tal, o los procedimientos esencialmente biológicos, los métodos terapéuticos y los métodos de diagnóstico. Y bueno, para culminar, el diseño industrial, que ustedes saben que son formas, figuras, líneas que le dan una característica estética a un producto. ¿Y cuál es el requisito? Que sean nuevos. Esto también tiene el periodo de gracia de 6 meses, que en patentes es 1 año, y el tiempo de protección es de 10 años. ¿Qué se puede proteger? Formas bidimensionales o tridimensionales. Bidimensionales, en Perú como registro, el diseño de la cubierta de una toalla higiénica, ¿no? Diseño de una alfombra, diseño del papel, de un papel higiénico, el diseño de los bloques y diseños tridimensionales. Está el reloj, sillas, zapatos, este carrito para vender choclitos, niños de los carros, los diseños de los envases, ciclos, las sandalias, ¿no? Bien, todo corresponde a lo que son patentes y los requisitos de patentabilidad. No sé, ¿tenemos algunas preguntas? Sí, Elizabeth, por favor. A Tenemos, a ver, de aquí de Luis Nima nos consulta si el líder no debe decir nada, es decir, no debe informar hasta solicitar la patente. Así es. Yo sé que lo primero que dicen para tener un financiamiento, ir aplicando, en caso lo que se tiene que hacer es publicar, ¿no? En una revista Index o en otras herramientas. Eso es lo que nos dicen en las universidades, ¿no? Pero si vamos a hacer eso, el paper solamente tiene hojas, es lo más. Y en una patente de invención están todos los elementos. Si vamos a publicar un paper, lo que debemos es decir lo mínimo o divulgar lo mínimo. Y si es que no podemos divulgar y antes pueda la patente, después la solicitud de patente, después puede hacer todas las divulgaciones que quiera, ¿no? Porque los antecedentes, como sabemos, son desde todo lo que se refiere hasta antes de la presentación, ¿no? Entonces, si tenemos el camino, ya estamos con la soga al cuello y picar, porque eso pasa, entonces tratar de divulgar lo menos posible de las características técnicas que conceden el invento, ¿no? Tratar de guardarse esa información para que esa divulgación no sea la misma. ¿Por qué? El examinador hay esta publicación, hay esta divulgación, se refiere a lo mismo. Vamos a ver los elementos técnicos. Divulgados los elementos técnicos,
lo que va a ver el examinador. Si están divulgados todos los técnicos, puede año de gracia, ¿no? Pero si países debe saber de que esos plazos de gracia no hay países. Bien, perfecto. Muchas gracias. Ahí tenemos otra consulta de Roberto Vázquez. Dice él, si él fusiona dos existentes, ¿podría una nueva? ¿A eso se le llamaría innovación? A ver, perdón? Sí, él comenta si Ajá. fusiona, es decir, si une dos patentes que ya existen, puede presentar una nueva con esa información y si a eso se llama innovación. Bien, depende. Miren, por ejemplo, el de utilidad es un producto que ya existe en el mercado, pero está adicionándole ciertas modificaciones que proveer ventajas. Eso es lo que dice la legislación. Ahora, si yo combino que ya existen, pero la forma de esa unión de estos dos productos va a proveer un funcionamiento que se podría proteger. Como por ejemplo, la cocina con horno para brasas, pollo a la brasa. Entonces, es una cocina convencional a la que se le ha añadido un elemento técnico adicional para que pueda ser un horno para hacer pollo a la brasa. Eso se aconseja. Caso caja china con a esta caja china paneles solares. ¿Para qué? Para que se pueda calentar y llevar a sitios donde no hay energía eléctrica. ¿Se puede patentar eso? Sí. La forma en cómo se une y cómo se pliega esto, ahí está la innovación. Y recomendaciones también pueden ser estables mediante un modelo de utilidad, ¿no? Todo depende del estado de la técnica, qué es lo que hay en el estado de la técnica. Si no hay, pues procedan. Es patentable. De verde dice si las aplicaciones o programas pueden ser considerados patentables. ¿Se pueden patentar? Las aplicaciones o programas como software. Dice las aplicaciones o programas, no los sistemas operativos. Ya, Sí. podría, en primer lugar, los software, las aplicaciones, como derecho de autor. Y eso se registra mediante derecho de autor. Ahora, si se crea un sistema para que el técnico sea un software y a un sistema o a un producto, podría ser patentado. Por ejemplo, se ha presentado en el concurso de invenciones de la UPN, no sé en qué sede, para un carro ¿es cierto eso? Es un aplicativo. Ajá, así es. Entonces, ese sistema que consta del móvil, en este caso del auto, conectado a un celular, ese sistema podría ser un modelo de utilidad. Tenemos otra consulta de Johan. Dice que si vence el plazo del año de gracia que otorga COPI, entonces, ¿podría o no ser aceptada la solicitud de patente? No. Si es que ya se venció el plazo de gracia, no podría coger a esa herramienta, ¿no? Y ya es considerado como vulgada, que ya no. Bien, y tenemos de Miguel Mogollón, caso de desarrollarse una estrategia de forma
de juego de mesa con reglas y sobre un tema determinado podría ser patentado? La mesa, esos no son protegibles por patente de invención, de luz de utilidad, porque son juegos que no tienen la característica de resolver un problema técnico. Recordemos la base, ¿no? La patente es resolver un problema técnico en cualquier área, perdón, de la tecnología. Y los juegos, las actividades no representan ninguna técnica, ¿no? Más que recreación. Entonces, lo que voy a sugerir es que se pueda definir mediante un escrito las reglas que componen este nuevo juego, ¿no? Las reglas, cómo se juega y registrarlo como derecho de autor, ¿no? Eso podría ser la herramienta de propiedad intelectual. Bien, sí, otra consulta. Por ejemplo, si se podría presentar una solicitud de patente modelo utilidad y alargar una solicitud como diseño industrial, o habría que esperar que otorguen primero el modelo utilidad o el diseño. Ajá. Si es absolutamente necesario, se ha dado el caso de que se haya protegido por patente de invención el sistema, por ejemplo, a ver, en el caso de un equipo, de una máquina, el componente interno donde están los elementos técnicos que conforman la invención por patente de invención. Y la característica externa de cómo se ve externamente ese equipo por diseño industrial. Pero ahí es una característica, lo que se debe identificar y desligar es de la patente de invención. ¿Por qué? Porque el diseño industrial solamente va a proteger la característica externa por fuera. Si es que en esa solicitud industrial existen elementos técnicos que le dan funcionalidad y se quiere registrar como diseño industrial, eso va a ser denegado. ¿Por qué? Porque diseño industrial justamente es eso, líneas, formas que le dan una característica estética. Si hay un elemento que le da utilidad, no sería un diseño. Eso hay que desligarlo. Bien, tenemos una consulta que tiene que ver un poco más con derechos de autor. Comenta si él escribe un libro siguiendo otro libro, o sea, se guía del libro, ¿podría él proteger esa obra como autor? Así es. Ser dos caminos, ¿no? Una crítica literaria, y estoy en el camino, una crítica literaria de un libro. Es representa una crítica de una obra, ¿no? En otra obra. Alto o critico literariamente algunos de los capítulos en esa obra. Ya, si se da ese caso, una crítica, las párrafos que yo voy a mencionar de esa crítica deberían estar en otro tipo de letra para hacer que eso es, de que eso es párrafo del autor. Y mi letra en la crítica, ¿no? Eso se da a los literarios o las críticas literarias de alguna obra anterior, se da obra, ¿no? Que son las obras. Eso podría ser. Si es que yo a partir de esa una idea, como el caso, ¿no? Yo quiero hacer una novela basada en Romeo, ¿no? De Shakespeare. No, mejor no, porque ya es de dominio público. Digamos, a ver, del Señor de los Anillos. Quiero que tenga los mismos componentes, toda la trama del anillo, ¿no? Y
lo relato en otra obra. La plasme es mi obra, no nueva, ¿no? No implica la misma idea que tenga el... Pero si yo lo plasmo a mi manera, con y con las características literarias, es en mi obra y no tengo que pedirle permiso. Si yo voy a utilizar para esta obra, sí tengo que pedir permiso al autor de esa obra para yo crear mi obra. Sí utilizo algunos párrafos de ese inventor. No sé el camino correcto, por favor dígame si está claro o era otra cosa lo que quería preguntar. Sí, está por ahí la consulta. Muchas gracias, Elizabeth. No sé si avanzamos para Sí, sí, la ya esta siguiente parte es parte. mucho más... ¿Aquí se ve? Sí, Ya, estamos, se tramita la patente. así es. Bien, esta parte es súper fácil, tienen experiencia, ya han participado en los incluso una solicitudes, y sin embargo, la solicitud se tramita con 3 requisitos. El formulario de presentación, la solicitud que lo pueden descargar en nuestra página web, el documento técnico que debe contener toda la documentación, que ya después lo vamos a ver en nuestra charla, y pagos de tasa. Estos 3 son depositados a nuestra vía web, por la web. A esta ingresan a este link indecopy.gov.pe, envío de documentos. Y este comprobante de pago de tasas deben hacer por el aplicativo pagalo.pe, ¿no? Que le deriva al Banco de la Nación y lo pueden hacer, ¿no? Con estos 3 ingresan la documentación por esta vía de documentos. Ahora ya no es por esta coyuntura, ya de presentación de solicitud in situ, ¿no? Sino por nuestra vía web. Entonces, las etapas, cuando ingresa el expediente, primero, ¿por quién pasa? Pasa por el trámite legal, el examen de forma, que lo realiza Indecopy, el área legal, hasta el día posterior a la presentación de la solicitud. Ellos verifican el cumplimiento de la entrega de la documentación y si existen observaciones generalmente legales, se puede solicitar una prórroga para subsanar estas observaciones. Generalmente las observaciones van en cuanto las páginas no están completas, quizás, o hubo un error en el documento de sesión o en los documentos de poder, o de repente las firmas legalizadas, si es un inventor externo, en ese tipo, ¿no? Pero hay el plazo establecido por ley de 2 meses para subsanar estas observaciones. Y si no se subsanan, el trámite se declara en abandono. Ojo, que es un punto crítico. Luego, pasados los 18 meses de patente de invención o en caso de modelo de utilidad de 12 meses, se publica. Y esto se publica ahora en Z electrónica, cuyo enlace, ustedes lo pueden ver, servicio.indecopy.gov/gaceta. Es una ya automático que lo realizan los examinadores, ¿no? Y por el breve plazo de 3 meses o días está publicado y esperamos una oposición a este registro. Y en el caso de modelos de utilidad es de 30 días, ¿no? Luego, sin ninguna oposición, este expediente pasa al área técnica. Ellos establecen el examen de fondo. ¿Para qué? Para verificar que se cumplan los 3 requisitos. ¿Cuáles son? Novedad, aplicación y en el caso del modelo de utilidad, ventaja técnica, ¿no? Y aquí hay que hacer otro pago, que es el pago por examen. ¿Cuál es el plazo? El plazo es de 6 meses a partir
de la publicación, o en patentes de invención 3 meses en modelo de utilidad, ¿no? A través de este examen, la DIN evalúa la invención en función de la contabilidad que hemos mencionado, ¿no? Si el solicitante no hace este pago, también se le puede declarar en abandono. Y después de este pago, el examinador tiene un informe técnico que será enviado al domicilio legal que ustedes han consignado en el primario. Aquí culmina el informe técnico. El informe técnico que les va a decir cuál es el estado de la evaluación hecha por el examen, ¿no? Puede ser positivo, negativo o solicitar algunos adicionales para que le evalúe con más. Entonces, el flujo de procedimiento es admisible, le asigna una fecha de presentación y el examen de forma, que es por los legales, por el área legal, la pública, que es de 18 meses o 12 meses en el caso de patente. Ojo que esta publicación, cortar ese plazo o ya no es 8 meses y se puede adelantar a pedido del inventor. A pedido del inventante, ese plazo puede ser reducido, ¿no? Y por ello, publicaciones no de 8 meses, sino hasta después del examen de forma, 3 meses después de la admisión, ¿no? No hay oposición, pasa al examen hecho por el examinador, que emite el informe. No cumple, puede ser que le dé plazo al visitante para que éste pueda absolver la historia o enviar eventos para dar la patente. Puede ser positiva, ¿no? O desfavorable. Si es favorable, tendrá eso es todo el procedimiento de una patente de invención, un trámite de patente en general, ¿no? La validez de patente es de como 10 o 20 años, ¿a partir de qué? De la fecha de presentación. A partir de ustedes o el examen de forma diga, cumple los legales, entonces se le da la fecha de presentación. Y como habíamos visto, ustedes tienen plazo para presentar la solicitud en otro país, ¿no? De prioridad. Y 720 nuevos soles. En verdad, para una opción es de 20 soles y para un modelo de 104 soles, que es todo el costo, ¿no? Nosotros tenemos legalmente este plazo de trámite, ¿no? De 37 meses, pero ahora con nuestros logrado reducir hasta modelos de utilidad y hasta 15 meses de invención. Lo importante, es crucial que todo solicitante es consciente de las notificaciones para no tener problemas de caducidad, abandono, ¿no? La DIN cuenta con un programa que permite reducir la inversión. ¿A través de qué? A través del Concurso Nacional de Invenciones, que tiene diferentes mecanismos para ayudar a los. La DIN cuenta con programas que permite reducir los plazos, como ya hemos visto, los plazos hemos reducido hasta casi la mitad, y esto es porque el pedido del inventor de reducir ese plazo y no esperar los 18 meses, básicamente eso. Y también de acelerar con nuestros examinadores prioridad a nuestras solicitudes nacionales. Y con esto hemos logrado reducir nuestros
nuestros tiempos de trámite, ¿no? Bueno, eso era lo que quería decir con respecto a trámite. Ya creo que los estoy cansando. No sé si hay preguntas o preguntas finales que yo estoy lista de darlos. Bien, muchas gracias, Elizabeth. A ver, ¿Ya se durmieron? no, ahí están súper atentos, todos deseosos de aprender, de continuar, a seguir Bien, aprendiendo siempre, ¿no? Aquí en el grupo ya personas con experiencia que ya tienen solicitudes así es. presentadas y también hay algunos docentes y estudiantes que están ingresando en este mundo inventivo, ¿no? Así es. Gracias al esfuerzo de todos, el año pasado nos fue muy bien, de verdad muy bien, gracias Sí, 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 en al verdad sí. esfuerzo de todos. Y Ajá. así que este año también estamos en ese proceso de seguir esforzándonos bien, entonces eh, creo que no hay más consultas, solo nos queda agradecerte de verdad muchísimas gracias porque todo lo que tú nos brindas es importante para toda la comunidad de la Universidad Privada del Norte. Así Entonces es. ya nos estaríamos viendo en la Viendo siguiente. en en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias, Miriam. En verdad, hoy he querido tocar un tema mucho más amplio, que es cuáles son las herramientas de propiedad intelectual y los convenios que hemos tenido, ¿no? Y crean que todo esto surge a partir de que todas las etapas en nuestra historia, ¿no? A partir de nuestra revolución industrial, nuestra revolución, que eso ha marcado hitos tanto en nuestra historia como en nuestra economía y como el sistema de patentes se fue fortaleciendo a través que había la necesidad de tener una exclusividad para, eh, para tener mejores tecnologías y desarrollo de tecnologías, ¿no? Entonces, eso he querido tocar, como ustedes saben que al final de esta capacitación preguntas, va a haber para que ustedes tengan el certificado de Indecopy, ¿no? De Indecopy, sería muy bueno para ustedes y una más para su legajo personal. Así que los invito a que estén en estas 4 capacitaciones, ¿no? Para una herramienta más de esto, que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho cariño para ustedes, porque sabemos que ustedes están en eso. Y esa chispita es lo que va a llevar a la universidad, a ustedes como estudiantes, a ustedes como profesores, a llevar este conocimiento hacia otras personas. Bien, conmigo es hasta el próximo jueves. Muchísimas y nos vemos en nuestra siguiente sesión.